En nuestra primera sesión revisamos algunos de los mitos acerca de la creatividad con los que nos podemos encontrar en nuestras relaciones profesionales. Y es posible que a partir de lo que platicamos esa vez y de lo que platicamos en la segunda sesión también un poco, es posible que se haya reforzado un mito adicional del que no hemos hablado mucho, sobre todo para no echarnos a perder un poco en nuestro pequeño viaje que estamos teniendo en esta clase, ¿no? Y es que también es un mito que la creatividad sea una facultad que se ejercite de forma totalmente libre y sin restricciones. Pero ya desde la clase anterior decíamos que las limitaciones a la creatividad no son o no significan interrupciones de la misma creatividad, sino que más bien la potencian. Y poníamos como analogía esta idea de la presión de un tubo de agua, que entre más estrecho, mayor es la presión del agua que fluye, ¿no? Y eso es así porque en cualquier circunstancia las limitaciones nos obligan siempre de algún modo a actuar. Cualquier circunstancia quiere decir independientemente de que nuestro trabajo sea especialmente creativo o no. Las circunstancias, las limitaciones que tenemos en cada problema en particular nos obligan a reaccionar y a improvisar de acuerdo con sus propias exigencias particulares, ¿no? Con las propias exigencias particulares del problema específico en cuestión con el que nos estamos enfrentando. Sin embargo, ya lo hemos dicho también, sobre todo en nuestro segundo tema, esa reacción o improvisación se circunscribe a las condiciones de esas limitantes, es decir, la creatividad se potencia al interior de esas condiciones. I personally love restrictions because it forces you to create, in this kind of like boundaries. And maybe you think of neat ideas because of these restrictions. Always in a film, you wish that you could be doing something else. It's just like having it becomes, you want to escape. And I think it's like this pressure and responsibility, just yearning to be doing anything, and going anywhere. So many times going to the studio in the morning, I wish the driver would, become crazy and take me anywhere. But when you get there, you're back in it and working. In spite of the restrictions, it's such a fantastic process, and it's creating is the coolest thing that we can do. Bueno, podemos decir esto también de otro modo. Las actividades artísticas y creativas en general suceden siempre en el espacio interior de una técnica. Aprender una técnica significa entender que el campo de acción que tenemos para ser creativos se encuentra siempre delimitado dentro del terreno que enmarcan los límites de aquello que estamos haciendo. Por ejemplo, no puedo decir que soy una persona creativa si quiero pintar un cuadro y lo que hago para resolver ese problema creativamente es ponerme a tocar un violín o ponerme de cabeza sin pintar nada. Por eso es importante la técnica, por eso es importante que hablemos de la técnica. El primero y más importante límite o condición de creatividad es la técnica. La técnica se entiende como el lenguaje o el discurso o el contexto de comunicación en el cual se desarrolla mi actividad, creativa o no. Y bueno, ¿por qué es importante que nos detengamos a pensar en la técnica? Porque es una cosa muy diferente de decir que para que algo sea creativo debe demostrar tener algún valor, que es como nos explicaba Eduardo Bono los límites de la creatividad. La técnica no exige que demuestres nada, en principio. Son solamente las reglas de un juego que te permiten operar dentro de un espacio de acción y de sentido. Y que esas operaciones sean comunicables para los demás. Por ejemplo, cuando un artista está improvisando, digamos, pongamos por ejemplo un dibujante, una muy mala práctica del dibujante es hacer eso a lo que le llamamos sketch.
El sketch es una operación indiscriminada de lápiz o de cualquier herramienta de dibujo que se trate, que estamos usando, porque no está dirigida hacia ningún lado. Eso es lo que podemos entender como el sketch. Cosa muy diferente es esa improvisación que hacemos mediante una cosa que sobre todo los músicos la entienden muy bien y que se llama estudio. Un estudio es un ejercicio de exploración que es creativo porque sus esfuerzos están puestos en un objetivo que puede ser vago o amplio, pero está a la vista. O sea, soy consciente de lo que quiero hacer. El resultado puede ser inesperado y puede ser que ese resultado sea útil o no sea útil, porque el ejercicio está planteado con una cierta apertura hacia el resultado. Es decir, si tengo en mente un cierto objetivo, si tengo en mente una cierta cosa que quiero lograr, pero no cierro las posibilidades de cómo tiene que ser en particular, en específico, ese resultado. Y no importa que el resultado sea útil o no sea útil, porque el ejercicio ya tiene valor por sí mismo como experiencia. O sea, cuando lo dirigimos hacia algún objetivo en particular o hacia algún objetivo que tengo más o menos planteado, la sola experiencia de realizar, el solo proceso de realizar ese estudio es ya un valor por sí mismo. Ya no tengo que demostrar que tiene un valor porque por sí mismo ya tiene ese valor para mi experiencia como dibujante. Pero si solo estoy moviendo el lápiz sin sentido, sin concentrarme en lo que estoy haciendo, tampoco para mi experiencia va a tener ningún valor. Porque cuando estamos haciendo sketch podemos estar pensando en otra cosa, pero cuando estamos haciendo un estudio, o sea, esa será la diferencia, nuestra mente debe estar enfocada en lo que estamos haciendo. Un sketch puede, eso no es una cuestión de tiempo, un sketch puede durar 3 horas, puede durar 6 horas, puedo estar moviendo la pluma como estúpido durante 8 horas, y eso no significa absolutamente nada. Y lo mismo con un estudio puede ser un estudio muy productivo, un estudio muy creativo en un ejercicio que puedo hacer en 10 segundos, siempre y cuando ese objetivo que yo me estoy planteando sea un objetivo sobre el cual yo he reflexionado previamente, sobre el cual soy consciente de que me lo estoy planteando, y en esa conciencia, en esa disposición de mi pensamiento, es que en ese espacio se abren posibilidades de cosas que ahí sí ya no puedo prever, ya no puedo anticipar y no tengo que anticipar. La sola disposición de mi conciencia para esa técnica, para ese estudio en particular, es lo único que yo necesito para dotar de sentido a ese ejercicio de improvisación o de experimentación con el que estoy buscando explotar mi creatividad. Entonces, lo voy a decir una vez más. Es importante que partamos de una comprensión de la creatividad desde una técnica, porque para explotarla tenemos que hacer algo. No basta con que nos metamos en algún estado de trance inducido por meditación o por alguna clase de sustancia del diablo de la que ni ustedes ni yo, por supuesto, sabemos nada. En la primera clase alguien preguntaba si el talento nace o se hace. Y esa es una pregunta que por supuesto todo el mundo nos hemos hecho alguna vez. No me dejarán mentir. La inspiración o el talento sustituyen al trabajo, a este consejo que estoy dando ahorita. No les voy a mentir, hay artistas que defienden ideas místicas sobre la creatividad. Y el problema es que son grandes artistas, son muy buenos en lo que hacen. El mismo David Lynch que acabamos de escuchar
hablarnos sobre los límites, sobre ponernos límites, sobre ponerle límites a la creatividad, también dice cosas como esta. An idea comes, and you see it, and you hear it, and you know it. How does it come? It comes like on a TV in your mind. You know, there's a line I've always loved of Leonard Cohen. He said, if I knew where the good songs came from, I would go there more often. Absolutely. Yeah, I teach film, I make films. I would like to know, I'm not a meditator. What does meditation, can you say anything about how meditation connects to your creative process or might help the creative process of my students or myself? Yes, I can. Will you? Yes, I will. Tonight's talk is consciousness, creativity, and the brain. And if you have a golf ball-sized consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball-sized understanding. When you look out, a golf ball-sized awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball-sized wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness. And when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. And Maharishi Mahesh Yogi teaches a technique called Transcendental Meditation. It's a simple, easy, effortless technique, yet supremely profound, that allows any human being to dive within, experiencing subtler levels of mind and intellect, and transcend and experience this ocean of pure consciousness. This pure consciousness is called by modern physics the unified field. It's at the base of all mind and all matter. And they now say, modern science says, all of matter, everything that is a thing, emerges from this field. And this field has qualities like bliss, intelligence, creativity, universal love, energy, peace. And it's not the intellectual understanding of this field, but the experiencing of it that does everything. You dive within and transcending, experiencing this field of pure consciousness, and you enliven it, you unfold it, it grows. And the final outcome of this growth of consciousness is called enlightenment. And enlightenment is the full potential of all of us human beings. And a side effect of enlivening this consciousness is negativity starts to recede. When I started meditating, I was filled with anxieties, filled with fears, kind of a depression and anger. And I took this anger out on my first wife, and after 2 weeks of meditation, she comes to me and she says, "What's going on?" And I was quiet for a moment because it could have been any number of things she might have been referring to. But I finally said, "What do you mean?" And she said, "This anger, where did it go?" And I didn't even realize it had lifted. Now, these negative things like anger and depression and sorrow, they're beautiful things in a story, but they're like a poison to the filmmaker. They're a poison to the painter. They're a poison to creativity. They're like a vice grip. If you are super depressed, you can't hardly get out of bed, let alone think ideas, have that creativity flowing. So it's money in the bank to get that beautiful consciousness growing, which is flowing creativity, the ability to catch ideas at a deeper level. Intuition grows. This field is a field of pure knowingness.
You dive in there, you sort of just know how to go. You know how to solve solutions. It's like an ocean of solutions. Y no podemos negar, no podemos censurar a David Lynch solamente porque dice cosas como esta, ¿no? Porque los resultados que produce, los resultados que nos ofrece, efectivamente son ejercicios de una creatividad muy interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso que hizo David Lynch cuando era estudiante. Por supuesto, si esta aproximación al problema les aporta a ustedes esta aproximación mística a la creatividad, les aporta a ustedes ideas interesantes, me parece magnífico. No estoy interesado en realidad en satanizar ninguna idea en particular sobre la creatividad, sino que más bien lo que me interesa es que tengan ustedes un panorama amplio sobre el asunto, y que además pues conozcan mi opinión sobre el tema, ¿no? En ese sentido, lo que sí les tengo que decir es que cuando escuchamos esta clase de discursos místicos sobre la creatividad, en mi experiencia, suele ser muy difícil distinguir el buen consejo de la charlatanería. Porque no nos engañemos, la charlatanería existe y casi siempre se hace pasar o se confunde con una creatividad extraordinaria. Por ejemplo, cuando escuchamos al mismo David Lynch, del que les estoy hablando, cuando lo escuchamos a él hablar sobre sus propios procesos creativos, a mí me da la impresión de que normalmente no estamos escuchando en realidad al artista, sino que estamos escuchando al promotor de una filosofía New Age llamada meditación trascendental, de la cual David Lynch es uno de sus principales activistas, de sus principales entusiastas y vendedores. Y esta idea de la meditación trascendental pues es una perversión capitalista de una técnica de meditación budista milenaria que no tiene ese carácter emprendedor con el que la quieren comercializar sus usureros. El siguiente es un ejemplo de las maneras en las que ese ideal de la creatividad tan bonito que exploramos en la primera sesión se puede corromper al punto de volverse absolutamente vomitivo. I still enjoy meditating regularly. But to me, TM seems more like a clever business plan. Some believe that enlightenment is for sale. Germany is graced with royalty. On his European TM tour, David Lynch stops in Berlin to present a new educational system to the public. Thank you very much, everybody. Very good to be here in Berlin with you all. And we're here today establishing this invincible Germany university. This university will be different than other universities, with the addition of this technique to open the door to the transcendent enlightenment. Ich bin zum Raja von Deutschland gekrönt worden, um Deutschland mit Unbesiegbarkeit zu krönen. Und wir haben heute den Teufelsberg gekauft und wir werden auf diesem Teufelsberg den Turm der Unbesiegbarkeit für Deutschland bauen. Aber wer greift uns denn an? Unbesiegbar gegen wen denn? Ich bin ein guter Deutscher, ich bin ein Deutscher, der Deutschland unbesiegbar machen will. Adolf Hitler wollte das auch. Ja, aber leider hat er es nicht geschafft, weil er die Technik nicht hat. Sie sind ein Scharlatan! Das möchte ich Ihnen sagen! Bitte? Was Sie da vorführen, ist ein ganz schlechtes Theater! Und Sie sind der neue König, oder was? Lächerlicher Depp! Ja, aber wirklich ein lächerlicher Depp! Words, we understand, trigger things in us. You all have a history
and Roger Emanuel has triggered things, but he's a great human being doing something for Germany on the deepest level. On the deepest level. Bueno, tratando de contrarrestar un poco esa perspectiva, el otro ejemplo que les quiero compartir tiene una aproximación muy distinta, aunque con un resultado parecido. Este dibujo que estamos viendo en la pantalla es un dibujo de un artista muy conocido e incluso quizás algunos de ustedes lo reconocen, algunos de ustedes saben quién es el artista. No les voy a decir todavía quién es para que no caigan en la tentación de googlearlo si no lo saben. Y por lo pronto, como en el ejercicio anterior, lo mejor es que no lo sepamos. Lo mejor es que no tengamos idea de la historia detrás del dibujo que estamos viendo. Si ya saben quién es el artista, está bien, tampoco es que sea un problema, pero si no lo saben es mucho mejor. Esta reflexión que les estoy pidiendo que hagamos, se la estoy pidiendo solamente a aquellos que quieran responder sin saber con seguridad ni de antemano la respuesta. Si saben con seguridad de antemano la respuesta, mejor no respondan. La pregunta sería, ¿alguno de ustedes tiene una idea de cómo llegó el artista a este resultado? ¿De cuál fue el proceso que siguió para llegar a este resultado? A primera vista, podemos ver, por ejemplo, que el dibujo no tiene muchos detalles. Por lo tanto, no parece haberle costado mucho trabajo, ¿no? En efecto, una primera respuesta, que estrictamente no estaría mal, es que al artista no le debió haber tomado trazar ese dibujo más de un minuto. Pero es que cuando vas con un médico a que te examine y te diagnostique, el cabrón te cobra 1,000 pesos por vivorearte y por durante 2 minutos y escribirte unas cosas ahí legibles en un pedazo de papel. Entonces, la segunda respuesta, que sería desde mi punto de vista más correcta, sería que, igual que el médico, el talento de un artista no se expresa en la cantidad de tiempo que ha invertido específicamente en el producto que nos está vendiendo, sino en todo lo que hay detrás de ese producto o servicio que garantiza y posibilita su calidad y su creatividad también. El autor de este dibujo en particular, ya se lo estarán imaginando probablemente muchos, es Pablo Picasso, y este dibujo forma parte de una serie de litografías que se conoce popularmente como el Toro de Picasso. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que estemos hablando de una serie de imágenes. Picasso era un artista al que, además de pintar y dibujar, le gustaban mucho las mujeres y le gustaba mucho decir frases matadoras, aunque se las robara a otra gente. Normalmente se las robaba a otra gente. Algunas de esas frases son consejos muy útiles para la vida artística, porque aunque Picasso fuera un ladrón, fuera machista, fuera mujeriego y amante de las corridas de toros, también era un gran artista. Entonces, para la reflexión que estamos haciendo aquí, nos sirven especialmente 2 de sus frases. La primera es esta. Dice: me llevó 4 años pintar como Rafael y toda una vida pintar como un niño. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente se topa con los dibujos de Picasso en los museos, una de sus expresiones favoritas, ustedes no me dejarán mentir, es decir, mi hijo de 6 años podría haber pintado eso. Y lo que es curioso es que tienen toda la razón. Nada más que la otra parte que no dicen es que ellos mismos, adultos, padres de esos hijos de 6 años que podrían haber pintado eso, ellos no podrían, seguramente. Y es que el proceso de formación del artista, o sea, lo que oculta esa imagen o esa parábola, esa anécdota común de que mi hijo puede haber pintado eso, es que
el proceso mediante el cual el adulto llega a pintar o a crear de alguna manera como un niño, no es lo mismo, su resultado no es lo mismo que lo que producen los niños. Es una cosa completamente distinta. Porque detrás de los dibujos de los niños no hay más que una imaginación muy poco reflexiva en sus procedimientos. En cambio, el proceso de formación del artista comienza con una serie de reglas y de técnicas y de limitaciones, justamente, y una vez que somos buenos artistas, incluso bajo esas limitaciones, entonces empieza ese largo proceso de desaprender lo que ya sabíamos para ir poco a poco redescubriendo a ese niño que llevábamos dentro y que la vida adulta nos ha arrebatado. Pero en ese proceso de desaprender hay una parte fundamental de todo ejercicio de creatividad que no se remite a lo infantil, sino que se remite a la creatividad artística, a la creatividad profesional, por decirlo de alguna manera, que es una dimensión crítica. Es decir, el niño puede ser inocentemente muy crítico con todo lo que hace, pero no puede ser conscientemente crítico de lo que hace, ¿no? O sea, porque le falta a lo que vemos en los productos que hacen los niños, les falta una reflexión y un conocimiento de la tradición y del contexto, del circuito en el cual se inscribe lo que estarían haciendo. Y ese es justamente el valor que tiene el ejercicio de creatividad adulta, la manera en la cual ese proceso de retroceso de su educación produce a su vez, o produce como resultado principal, un trabajo que tiende hacia las libertades y hacia las desinhibiciones de los procesos infantiles, pero al mismo tiempo está articulando una visión crítica de su contexto, del espacio en el que está creando, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos que la disciplina de un creativo no se restringe o no se puede equiparar a la libertad con la que juegan los niños. Más bien, esa libertad con la que juegan los niños, tenemos que ser capaces, tenemos que aprender a reaprenderla, pero aplicándola en procesos críticos. Es decir, el pensamiento crítico, por un lado, y el pensamiento creativo, por el otro, son formas de pensamiento que en nuestro oficio de creativos, sea cual sea el camino que ustedes elijan, tiene que estar vinculado, tiene que estar articulado en una sola forma de pensamiento. Y eso es lo complicado, no el resultado final, no lo que obtenemos en la superficie o en la capa más superficial de nuestro objeto de estudio, sino el proceso metacreativo o el proceso crítico que hay detrás de ese procedimiento. Entonces, así es como podríamos desarrollar mejor aquella idea de Edouard de Bono de que la creatividad se expresa cuando nos permitimos pensar como los niños. Es que no es tan simple la cuestión, ¿no? Es un camino muy difícil el que tenemos por delante. Y bueno, algunos lo consiguen, otros se suicidan, otros abandonan el camino por tibios o por otra clase de problemas más mundanos. Pero finalmente, todos los que nos dedicamos o todos los que seguimos, todos los que nos interesa de algún modo la vida artística o la vida creativa, todos más o menos seguimos ese camino, esa misma ruta. Eso es lo que quiere decir esa idea de Picasso, de
que me llevó 4 años pintar como Rafael y toda una vida pintar como un niño. Los 4 años de la carrera universitaria, los de Picasso y los de la propia carrera de ustedes, se tratan sobre todo de aprender cosas, de aprender procedimientos, aprender técnicas, aprender herramientas, metodologías, etcétera, ¿no? Mientras que esos mismos 4 años, más todos los que le siguen, hasta el día que se mueran, se tratan de desaprender esas cosas. Y ese proceso de desaprendizaje no es equivalente a solamente el proceso de aprendizaje que tienen los niños. Es diferente caminar hacia adelante que caminar hacia atrás. En ese proceso de aprendizaje y de desarrollo de la creatividad del que habla Picasso, no hay lugar, como pueden darse ustedes cuenta, ni tiempo para hacernos castillos en el aire y empezar a hacer definiciones místicas sobre la creatividad. Los dos ejemplos que estoy exponiendo, el de David Lynch por un lado y el de Picasso, son completamente diferentes en ese sentido. En el sentido de que, por un lado, Lynch nos promueve o nos quiere convencer de que la creatividad es un proceso cuasi místico que se potencia en la meditación, que se potencia en la inactividad. Porque Picasso nos diría que para que podamos desarrollar nuestro potencial de creatividad al máximo, tenemos que empezar por dejar de hacernos castillos en el aire, para que no nos quedemos en el viaje de vernos nuestro propio ombligo. Ese camino que representa la obra de Picasso, como el de la gran mayoría de los artistas, es un proceso arduo, es un proceso difícil, es un proceso que implica lágrimas, que implica sangre, que implica mucho desgaste. Pues exige ante todo mucho trabajo. Y eso es lo que dice la otra frase matadora de Picasso que les quiero yo compartir. Picasso dice, para responder un poco a esa cuestión de que si el talento nace o se hace, Picasso responde con esta idea. Dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y bueno, ¿qué quiere decir eso exactamente? Los artistas y la gente que de alguna forma vivimos de las cosas que creamos, perdemos una gran cantidad de tiempo lamentándonos porque no tenemos ideas. Porque llevamos un mes o más o un año sin que se nos ocurra nada interesante. Pero es que resulta que también llevamos un mes o un año dedicándole todos nuestros esfuerzos y todo nuestro tiempo y todo nuestro amor a Netflix. Para llegar a los resultados a los que llegó Picasso, él primero tuvo que aprender a dibujar las cosas como las vemos con los ojos y de acuerdo con las normas de la representación del Renacimiento, como Rafael, dice Picasso. Y una vez que él consiguió esas habilidades, comenzó su largo camino de desaprendizaje, su proceso de deconstrucción personal, como le decimos ahora. Y eso es justamente lo que significa este dibujo que estamos analizando, ¿no? Representa un último estadio de su proceso de deconstrucción como artista. Y sabemos con seguridad que es así, porque como les dije, este dibujo pertenece a una serie de dibujos que lo complementan y que juntos muestran con toda claridad todo el trabajo que hay detrás de unas cuantas líneas del último dibujo y el complejísimo proceso que le ocultan esas pocas líneas al ojo común. Bon, on y va. Claude. Oui. Qu'est-ce qu'il reste dans l'appareil? 150 mètres. Ça te
fais 5 minutes. Ça suffit. Bon. Alors, en noir ou en couleur? En couleur, c'est plus drôle. Bien, et qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Comme d'habitude? Mais attends, tu vas voir, je vais te réserver une surprise. Bien. Moteur. Passé. Encore un petit peu, hein? Oui, mais dépêche-toi, j'ai un peu triché. Quoi? J'ai un peu triché pour te laisser du temps. Ça va, ça va. Attention, je coupe, arrête-toi. Très bien, c'est fini.